Bueno, hermanos, les animo a que puedan apagar sus cámaras para que pueda ser más fluido también para ustedes la clase y después podemos entonces habilitarlas. Yo en este momento también voy a cerrar la cámara para que podamos concentrarnos un poco en lo que el desarrollo de la clase y luego va a haber el tiempo de preguntas y respuestas. Estamos en esta materia que es que es el segundo año. Y nos enfocamos, hermano, en lo que es la teología sistemática. Así que hoy vamos a ver un poquitito sobre esto. Vamos a tener un resumen de todo lo que ya vimos en este tiempo, en la primera lección. Vamos a tratar entonces la primera clase de lo que es la teología sistemática y vamos a decir algunas cosas sobre la teología sistemática. Primero que nada, hermanos, la teología sistemática es una de las formas principales en las que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia cristiana a ordenar su teología. Esto es lo que podemos decir de la teología sistemática. Es la forma o es el estudio de la escritura, pero en un sentido ordenado. Como encontramos nosotros los temas en la teología sistemática, no se encuentran en la Biblia. En la Biblia no están organizados en la manera que nosotros encontramos en la teología sistemática. Pero la teología sistemática es una provisión de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, ha guiado a la iglesia a qué? A ordenar, a tener en orden. Y este orden no le quita la autoridad a la escritura. Tenemos que también tener en cuenta eso. Aunque el Espíritu Santo nos ha guiado a nosotros a ordenar la teología, a estudiar a Dios en una forma organizada en la escritura, eh, no tiene la teología sin las escrituras, no tiene autoridad. Una teología que no tiene en cuenta lo que dicen las Sagradas Escrituras no es autoritativa para el pueblo cristiano o no debe ser autoritativa, porque también hay religiones o grupos religiosos denominados cristianos donde la teología apartada de la escritura tiene autoridad. Pero en nuestro caso evangélico, podemos decir que la escritura es la máxima autoridad y la teología depende de la escritura, se cimenta sobre la escritura. Una buena teología evangélica reformada es aquella que respeta la autoridad de la escritura, la sola escritura, y de allí se nutre para desarrollar un estudio. Por lo tanto, la teología sistemática se preocupa por la verdad. Nosotros buscamos la verdad desde la escritura, nosotros buscamos ordenar la verdad desde la escritura. Y se intenta presentar la verdad de una manera sistemática según las relaciones lógicas entre las diferentes verdades. Es decir, que nosotros buscamos, lo que se busca en la teología sistemática es organizar los temas que se encuentran en la Biblia. Y de la Biblia se van desarrollando estos temas en una forma lógica relacionada la una con la otra. Entonces, esto se construye dentro del contexto de la religión cristiana y, como dije ya, es bíblica, la sola escritura. Esto es muy importante tener en cuenta en lo que es la teología sistemática. Y una vez más quiero recalcar, la teología sin la escritura no tiene autoridad. La teología sola y tomando la escritura tampoco tiene autoridad cuando va en contra de un principio general de la escritura, ¿sí? Porque a veces se puede tomar textos sacados de su contexto para ir en contra de lo que dice la escritura y eso no es así. La escritura es la máxima autoridad. ¿Qué es la teología sistemática? Entonces decimos que es bíblica, sola escritura. No se basa en la tradición, no podemos hacer teología en base a lo que se enseñaba. No. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la escritura. No podemos desarrollar teología en base a la experiencia o lo que se siente. ¿Por qué? Porque nuestra base es la escritura.
Tampoco podemos basar la teología en el pensamiento humano o en la filosofía. ¿Por qué? Porque la teología tiene que cimentarse en la escritura. Pero eso no significa que no sea lógica. Es decir, sí o sí, la teología sistemática busca poner en claro cómo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras revelan un sistema lógico unificado de creencias. Por poner un ejemplo, cuando hablamos nosotros del orden de la salvación, ordo salutis, decimos que es primero. Uno se salva o uno fue elegido primero o uno fue llamado primero. Y allí es donde estas tres cosas son ciertas. Hay una elección, hay un llamamiento y hay una regeneración o un nuevo nacimiento. Pero ¿qué ocurrió primero? Y ahí es donde la teología sistemática busca organizar. Entonces podemos decir, en esos tres componentes que mencioné, que primero hay una elección, luego hay un llamamiento y hay una regeneración en el corazón de la persona que ha recibido el Evangelio. Y todo esto tiene relación la una con la otra. Y cuando tiene esa regeneración, hay arrepentimiento, pero hay fe. ¿Qué ocurre primero? ¿Hay primero arrepentimiento o hay primero fe? Y allí es donde nuevamente la teología sistemática busca explicar esto, ¿sí? Y allí es donde ahí es donde se puede decir que primeramente tenemos la regeneración y esa regeneración incluye la fe y el arrepentimiento al mismo tiempo, que son dos caras de la misma moneda, porque la fe te hace mirar a Cristo y el arrepentimiento te hace desechar el pecado. Así que, y así la teología sistemática busca dar respuestas a diferentes preguntas en cuanto a enseñanza, en cuanto a doctrina. También la teología sistemática es tradicional. ¿Por qué? Porque no ignora, tiene en cuenta eh, los asuntos cristianos aceptados a lo largo de la historia de la iglesia. Aquí estoy de vuelta, hermanos. Y entonces hay una tradición. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Es decir, no ignora lo que ya en otros tiempos se ha estudiado y se ha aceptado por la iglesia. No ignora. Es tradicional en ese, entonces quiero hacer esta aclaración aquí. Es tradicional en el sentido que continúa con los mismos asuntos que se han aceptado por la iglesia en la historia, pero no es tradicional en el sentido de que no está basado en enseñanzas de hombres y que en base a eso podemos hacer una doctrina. ¿Ok? Lo que también podemos decir eh, que hay, pasamos al siguiente punto. Cuando hablamos nosotros de la teología sistemática y el Nuevo Testamento, vamos a señalar algunas cosas que son importantes. Primero, eh, la teología sistemática tiene una cantidad de temas. Son bien específicos los temas que se tratan en lo que es la teología sistemática. Y cuando hablamos nosotros del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es diferente en el sentido de que tiene una gran diversidad de temas, de autores, experiencias, estilos. Así que en este sentido, las categorías y los términos del Nuevo Testamento son mucho más abundantes que lo que hay en teología sistemática. Eh, Me esperan un rato, hermanos, brevemente.
Aquí estoy de vuelta. Entonces, hay una gran diversidad de temas, que eso también ustedes ya vieron en sus materiales, explicando un poco más amplio. Y también vemos que la teología del Nuevo Testamento es mucho más pastoral que sistemática. Y cuando vemos esa diferencia, hermanos, es que la teología sistemática toca cosas abstractas, cosas que son más, vamos a decirle, más racionales, más del pensamiento. Y vemos que en el Nuevo Testamento es más pastoral. ¿Por qué? Porque habla a situaciones. Encontramos diferentes situaciones que responden a las necesidades de las personas. Ahora, eso no significa que el Nuevo Testamento tampoco hable de verdades abstractas y que no tenga una estructura. Claro que sí, claro que tiene, pero es diferente a la teología sistemática. ¿Por qué? Porque la teología sistemática no trata, no trata situaciones cotidianas, sino que se enfoca principalmente en explorar, en explicar doctrinas sobre Dios. También la teología del Nuevo Testamento se expresa en muchos géneros. En general, tiene dos géneros, que es la literatura narrativa y las cartas. Y cuando nosotros leemos sobre teología sistemática, la teología sistemática principalmente está estructurada en tratados. Así que la forma en la cual se escribe la teología sistemática y la forma en la cual también se escribe el Nuevo Testamento es diferente. La teología sistemática tenemos los tratados o ensayos y en el Nuevo Testamento generalmente tenemos géneros de literatura narrativo y también las cartas. Pero dentro de eso también hay otros tipos, ¿verdad? Que son históricos, como Hechos de los Apóstoles, que es histórico, tenemos profético, que es el Apocalipsis, o sea, hay otros géneros, pero principalmente son narrativos y son cartas, así que en esa parte también hay una diferencia entre el Nuevo Testamento y la teología sistemática. También dentro de lo que es esto, dentro de lo que es la narrativa y las cartas del Nuevo Testamento, ahí encontramos himnos, oraciones, mandamientos, acusaciones, peticiones personales, visiones, exhortaciones y así como otro tipo de literatura. Así que vemos que hay una gran diferencia en cuanto a la estructura. La estructura de la teología sistemática es mucho más corta, por decir de alguna manera, es más sencilla y el Nuevo Testamento es mucho más diverso. Cuando, y ahora vamos a ver un poco el desarrollo histórico, cómo es que se desarrolla la teología sistemática. Y si hay algo que tenemos que decir sobre la teología sistemática, es que se desarrolla como una necesidad, ¿sí? La teología sistemática es diferente a la teología del Nuevo Testamento de muchas formas, ¿sí? Eso es claro, pero no podemos negar de que la teología sistemática surge eh, a través de un proceso donde la iglesia tiene que ministrar a un mundo que cambia. Eso es muy importante tener en cuenta. La teología surge como una necesidad. La teología sistemática es necesaria. ¿Para qué? Para ministrar a un mundo que cambia. Y en ese sentido, y aquí me detengo un chiquitito, por eso es que necesitamos conocer de teología sistemática. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para dar una respuesta a un mundo que cambia constantemente. Tenemos que tener nosotros conocimiento de las diferentes doctrinas dentro de lo que es la teología sistemática para dar respuestas. ¿Por qué? Porque la teología sistemática surge como respuesta a la Gran Comisión. Y el ejemplo que ustedes leyeron es que en la Gran Comisión no envía a Jesús a los discípulos a leerles la Biblia, sino que a enseñarle
la Biblia a las personas, ¿sí? Esto es lo que vemos nosotros respecto a... eh, hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, ok. Entonces vemos, hermanos, que es una respuesta, ¿sí? A la gran comisión. Y dentro de esto, dentro de esta comisión que Dios envía, entonces los teólogos tuvieron que empezar a hacer, tuvieron que empezar a acercar, ¿sí? Acercar la teología a las personas. Y de esta manera también hubieron diferentes situaciones donde al principio se buscaba enseñar la palabra y esto también tuvo diferentes dificultades. Y estas dificultades vamos a ver un poquitito más adelante. Y vemos primero en la teología patrística, aquí tenemos nosotros la teología patrística, eh, cómo se desarrolla aproximadamente del año 150 después de Cristo hasta el 600, que es, vamos a decirle, la primera parte. Esto ya después del tiempo de la iglesia apostólica, del tiempo de los apóstoles. Ya cuando todos los apóstoles no están, entonces se desarrolla una teología. Luego, después de ellos tenemos una teología medieval, aproximadamente del año 600 después de Cristo hasta 1500. Y luego tenemos la teología protestante, que es la forma en que los protestantes desde el año 1517 hasta hoy, entonces se está construyendo teología sistemática. Y vamos a ver algunas características de esto. Bueno, hay, primeramente, cuando hablamos de la teología patrística, que es la primera parte, había muchos cambios. Y los cambios principalmente que enfrentó la iglesia primitiva es que después de ese tiempo de los apóstoles, el centro del cristianismo, que estaba principalmente en Palestina, ahora estaba pasando al mundo gentil. Este cambio fue, hermanos, muy importante, ya que en lugar de los judíos, aquellos que enseñaban eran gentiles, teólogos gentiles de la iglesia. Perdón. Entonces, en la medida que los teólogos, que eran gentiles, buscaban predicar el evangelio a ese mundo gentil, ellos empezaron a explicar y defender la fe de manera que tuviera importancia para esa cultura. La cultura en ese tiempo, que era la cultura greco-romana, porque en ese tiempo, como ustedes saben, Roma era el imperio, pero la cultura griega había influido grandemente a la cultura romana. Así que eh, la teología que se desarrolla entonces busca enseñar la Biblia de una manera que la gente de ese tiempo, principalmente gentiles, pudieran recibir, eh, pudiera ser importante para esa cultura. Y esto se va desarrollando y durante este tiempo hay eh, dos movimientos, ¿verdad? Muchos líderes de la iglesia cayeron en lo que se llama el sincretismo, porque en su intento de acercar la escritura a los gentiles, entonces ellos mezclaron muchas cosas de lo que había en ese tiempo con el cristianismo. Mezclaron el cristianismo con esas creencias y prácticas paganas que tenían. Entonces, de ahí surgen esas sectas o movimientos como el evionismo, el gnosticismo, y que eh, vamos a decirle, consecuencia del otro extremo, de querer llegar a la cultura en ese tiempo. Pero también habían cristianos que buscaban llevar esa verdad sin comprometer la verdad del Evangelio, la verdad que tenía la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a esto, estos cambios teológicos, primero tenemos que entender un poco cuál era la corriente en ese tiempo, ¿sí? La corriente filosófica, religiosa
que dominaba todo ese mundo. Y ese mundo, hermanos, era dominado principalmente por una filosofía que se llamaba neoplatonismo. Y el neoplatonismo es amplio, pero se basa principalmente en las enseñanzas de Platón. eh, Platón y uno de los filósofos que era Plotino, que era muy leído, o sea, por muchos patrísticos de la patrística, leían mucho esas obras. Entonces, para simplificar un poquitito lo que es el neoplatonismo, podemos decir que se divide en tres partes: dualismo, racionalismo y misticismo. Neoplatonismo, ahí está: dualismo, racionalismo y misticismo. Entonces, desde el punto de vista dualístico, enseñó entonces que hay una enemistad, una antítesis entre lo espiritual y lo material, ¿sí? En el neoplatonismo, entonces el espíritu se le consideraba bueno o puro, y lo material era considerado malo o, o inútil, ¿sí? Esto es en el dualismo. Lo espiritual es lo bueno, lo material es lo malo. Entonces, esto también tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, en el neoplatonismo y toda la teología patrística, su prioridad, por ejemplo, era enfocarse en lo espiritual y dejar de lado todo lo que tenía que ver con lo material o lo cotidiano que se tenía que hacer. Así que todo estaba enfocado en lo espiritual, ¿sí? En desarrollar esa capacidad espiritual. Cuando eh, vemos las escrituras de Platón y también el neoplatonismo, se busca liberar el espíritu de la carne. Eso, por ejemplo, es una idea bien platónica, ¿verdad? Neoplatónica. ¿Y cómo es que se puede liberar esto? Bueno, una de las formas en las cuales se podía liberar el cuerpo, el espíritu del cuerpo, es que se enfoque especialmente en lo que es el razonamiento humano. Así uno escapa de la cárcel del cuerpo, enfocándose en el razonamiento humano, actual y espiritual que tiene el ser humano. Entonces, de esa manera, él puede escapar. Pero no solamente daba prioridad a lo que es la razón, es decir, el pensamiento, para poder escapar del cuerpo, sino que luego llega a lo que es el misticismo, más allá del razonamiento humano, y cuando se adentra en lo que es el misticismo, entonces ahí se buscaba una total separación de la materia para unirse completamente a Dios. Y esto era algo ya sobrenatural, ¿sí? Era algo que no se lograba solamente con la razón, sino que era una experiencia sobrenatural. Estos tres puntos son importantes para tener en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí vamos a entender lo que es la prioridad de la teología patrística. Entonces, como el neoplatonismo tenía esa dualidad entre lo espiritual y lo físico, entonces eh, esta teología patrística responde a esa dualidad y presenta la enseñanza de la Biblia para que dieran prioridad a lo espiritual sobre todas las cuestiones mundanas, ¿sí? Sobre todas las cuestiones mundanas. Lo importante era lo espiritual, lo importante era lo que tiene que ver sobre Dios. Y allí es donde ellos hacen preguntas como: ¿cuál es la esencia de Dios, sus atributos, la unidad, la Trinidad? Entonces, se preocupan más, la prioridad de ellos en cuanto a su pensamiento era lo espiritual, lo abstracto, lo alto. Y como una forma en la cual uno se escapaba de lo material era la razón, entonces tenía el razonamiento humano, ¿verdad? Como una forma de elevarse por encima de lo material. Entonces, por eso es que dentro de la patrística, los primeros padres empezaron a enfatizar sobre la reflexión intelectual dentro de lo que es la teología cristiana. Así que en este tiempo se enfocaron en una investigación racional, minuciosa,
buscaban explicar todas las creencias cristianas, eh, que, que antes de eso no había profundidad, no era específico, no era profundo, pero en este tiempo entonces como la razón era algo que formaba parte del neoplatonismo, entonces ellos enfocaron lo que es la razón, la explicación de las cosas. Pero también, como habíamos dicho, el tema del misticismo sobre una revelación sobrenatural o una experiencia mística, algo más allá de lo que es intelectual o reflexivo. Entonces, así también ellos empezaron eh, a buscar una iluminación mística sobre la escritura. Es decir, buscar experiencias sobrenaturales que estén por encima de lo que es la razón. Entonces, la teología patrística usó el razonamiento, pero también al servicio de la revelación de Dios. Es decir, se inclinó más por esa intuición espiritual que por la prueba, que por lo que ellos podían entender. De allí es que vamos a encontrar escritos, por ejemplo, de la patrística, inclusive algunos enseñaban que el ayuno era una puerta que podía abrir a un mayor entendimiento de la escritura. Y eso es eh, era una experiencia mística. Es decir, que cuando uno ayuna y uno ora fervientemente, allí puede tener una mayor iluminación, una mayor comprensión de lo que es la escritura. Esto, por ejemplo, es una consecuencia de ese misticismo. Ahora, con eso no digo que el ayuno está mal, es algo que se puede hacer y se hace. Pero hermanos, siempre no podemos, no podemos nosotros buscar experiencias para un conocimiento que luego contradiga a lo que está en la palabra. Es decir, el conocimiento viene a través de la razón. Y sí, hay un valor místico, hay una relación mística entre nosotros y Dios, hay una unión mística, pero nosotros principalmente buscamos estudiar y a través del estudio conocer, sin menospreciar las experiencias personales que pueda haber con el Señor, pero nunca dejando que esas experiencias místicas al final sean lo principal para que nosotros podamos aprender de Dios. Esto, por ejemplo, es lo que podemos decir sobre una característica de lo que es la teología patrística, y luego vamos a pasar un poco a lo que es la teología medieval. Entonces, los teólogos, en lo que es la patrística, empezaron a explicar la teología cristiana a su cultura, que era principalmente griega, ¿verdad? Y de allí pasamos, y lo que era importante en ese tiempo, entonces era una, eh, una prioridad en lo alto, en lo espiritual, un énfasis en la razón y en experiencias sobrenaturales. Y luego tenemos el siguiente periodo de la historia, que es la teología medieval. Y en ese tiempo, hermanos, entonces vemos que es en estos años, 600 después de Cristo hasta el año 1500. Y aquí hay un aporte más. ¿Cuál era la corriente filosófica? Anteriormente era platonismo, neoplatonismo, dualismo, y ahora es la lógica en la filosofía de Aristóteles. ¿Sí? Y se le llama escolástica a este tiempo. El escolasticismo viene de la palabra escuela, porque empezaron a surgir las diferentes escuelas superiores, lo que nosotros llamamos universidades, empiezan a surgir en Europa. Y allí principalmente se utilizaba la lógica. Lo que nosotros conocemos como lógica era lo que se utilizaba en esos tiempos, y se enseñaba la lógica de Aristóteles. Entonces, escolástico se aplicó a una forma de esa filosofía, y la teología también, ¿verdad? Porque la teología en ese tiempo, para su desarrollo, dependió mucho de esa lógica filosófica de Aristóteles. Así que
¿Quién era el filósofo característico de la teología patrística? Platón. ¿Quién es el filósofo característico de la teología medieval? Aristóteles. ¿Sí? Entonces, aquí se desarrolla todo esto. Ese cambio no fue rápido, ¿sí? Esto fue un cambio cultural, fue lento, pero se fue dando hacia lo que es el escolasticismo. Y había mucha resistencia. ¿Por qué? Porque había muchos místicos cristianos y el énfasis era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces estaba prácticamente dejando atrás todo ese misticismo y estaba moviéndose hacia eh, un racionalismo mucho más fuerte, ¿sí? Aquí los líderes cristianos entonces tuvieron que nuevamente, dentro de lo que es la teología, moviéndose a lo que es la teología sistemática, tuvieron que nuevamente dar respuesta y explicar y defender las doctrinas cristianas. Así que también aquí hay cambios teológicos. Hay cosas que son parecidas entre la patrística y el escolasticismo. Y también hay diferencias. Por ejemplo, en la patrística, eh, las ideas teológicas llegan a través de una inspiración mística, pero el escolasticismo era mucho más racionalista, entonces enfatizaba lo que es la lógica, la investigación, la explicación, el defender, el conocer de esta manera todo lo que tiene que ver con teología. Entonces, el misticismo era la forma en la patrística, era la forma de llegar a las verdades, una inspiración mística, pero en la teología medieval, en la patrística, entonces es el conocimiento. Ahí se tenía que investigar, explicar todo lo que tenía que ver con las doctrinas cristianas. En ese mundo físico y espiritual, todo tenía que ser analizado a través de una aplicación lógica. Todo tenía que ser analizado lógicamente. Y allí entonces vamos a ver nosotros las influencias. Por ejemplo, una de las influencias que trajo la lógica de la filosofía de Aristóteles es la terminología. Es decir, Aristóteles, él entendía que para que se pueda hacer algo racionalmente y para que se pueda reflexionar racionalmente, se tiene que tener términos correctos, específicos. Entonces, eso es algo que surgió en este tiempo. Tener tiempos, tener términos exactos. Y eh, las definiciones, estas definiciones, sí eran muy importantes para los teólogos neoplatónicos o patrísticos y también para los eh, patrísticos, ¿verdad? Neoplatónicos, patrísticos eran muy importantes. Y Aristóteles fue mucho más concreto en este sentido. Así que la terminología era algo muy importante. Se tenía que definir bien los términos. Lo segundo, lo que aporta también esta eh, filosofía de Aristóteles son el razonamiento proposicional. ¿Y qué es? Y estos son declaraciones donde hay declaraciones factuales de hecho que son establecidas por un sujeto y un predicado. Nosotros usamos siempre esto. Por ejemplo, yo soy un hombre. Yo es el sujeto y soy un hombre es el predicado. Y todos conocemos este tipo usamos siempre, ¿verdad? Usamos también mucho en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios. Dios es poderoso.
El Espíritu Santo es el consolador. Esas son las proposiciones. Entonces, para Aristóteles era muy importante cómo funciona ese razonamiento lógico con las proposiciones. Así que en este tiempo, la teología medieval, los de este tiempo entendieron que la fe cristiana tenía que tener otro tipo de expresiones, ¿sí? Necesitaba este tipo de expresiones. Y muchos hicieron de diferentes maneras. Encontramos también poesías, himnos, oraciones y todo, más, o sea, de todo un poco dentro de este tiempo, pero en lo que era académico, era importante que cada proposición esté muy, pero muy bien construida, ¿sí? Esto era muy importante. Luego también, dentro de lo que son las proposiciones, estaban los silogismos. ¿Y qué son los silogismos? Es un argumento lógico en el cual las proposiciones, las premisas, se organizan y luego nos da una conclusión. Un ejemplo que ustedes pudieron ver es, por ejemplo, Sócrates es un hombre. Primera premisa. Segunda premisa, todos los hombres son mortales. Entonces hay una conclusión. Por consiguiente, Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque es hombre. Entonces, esto era algo que se utilizaba mucho, ¿sí? Los silogismos. Hasta hoy en día, ¿sí? Para debates o para poder eh, quitar conclusiones lógicamente, se utilizan aún los silogismos. Son muy útiles para poder analizar las expresiones. Y luego, después de los silogismos, tenemos lo que son el análisis racional. Era, claro, porque se tenía que tener un análisis racional para obtener todas estas cosas. Y la prioridad entonces era analizar la realidad en términos de jerarquía eh, y se utilizaba un orden racional vertical, ¿sí? De arriba para abajo. Y esto marcaba también la forma en la cual se hacían, o sea, en la cual se escribía teología. Vemos entonces, esto es para decir un poco sobre lo que es la teología patrística, su énfasis, teología medieval, su énfasis, y luego, y luego llegamos hasta nuestros tiempos, que es el desarrollo histórico. Dentro del desarrollo histórico vemos lo que es la teología protestante, y eso ya desde 1500 hasta nuestros días. En este sentido, eh, hay muchas cosas que podemos decir sobre esto, pero tenemos que ver, vamos a ver, voy a hablar de tres cosas, que es lo que también ustedes vieron, perdón. La teología de los primeros reformadores, las confesiones que también se tienen en ese tiempo y la teología protestante actual. Así que, primero que nada, cuando vemos los primeros escritos, Martín Lutero, Calvino, ellos principalmente buscaban reafirmar la autoridad de la Biblia en la teología, porque la teología se había apartado mucho de lo que es la Biblia. Entonces, un énfasis de ellos era que la Biblia es autoritativa dentro de lo que es la teología. Y entonces ellos investigaron directamente a fondo en la Biblia. Entonces, ni Lutero ni Calvino escribieron nada que corresponde directamente a lo que podemos decir teología sistemática moderna. No. Fueron después sus discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, Melanchthon de Lutero, después Beza de Calvino. Ellos sí fueron sistematizando lo que es la teología protestante después, pero mucho de lo que escribieron Lutero, Calvino, tiene mucho también de la teología patrística y escolástica. Aparece mucho en sus escritos. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era que la autoridad de la Biblia volviera a la teología.
Así, y bueno, y esto también para que pudieran ver las personas en ese tiempo de que la reforma no era una herejía, sino que estaba fundamentada en la Biblia, ¿sí? Estaba fundamentada en la Biblia. Luego vemos también las confesiones, porque tenemos varias confesiones. O sea, se fueron confeccionando confesiones y esto, inclusive Lutero hizo un catecismo. Después vino uno de los catecismos que nosotros utilizamos, que es la Confesión de Fe Westminster, 1647. Y todo esto, ¿sí? Todas estas confesiones eh, son una, un, una respuesta a ese tiempo. Es decir, había una influencia de la escolástica, había una influencia también de la patrística, y lo que se busca entonces en este tiempo es eh, dejar una estructura dentro de lo que es eh, la teología, pero una estructura que estuviera basada principalmente en la escritura. Cuando vemos nosotros lo que son, por ejemplo, lo que es la Confesión de Fe de Westminster, y vemos sus puntos, y yo aquí les voy a decir un poco los puntos. Los primeros 5 puntos dice, de las Sagradas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto eterno de Dios, de la creación, de la providencia, de la caída del ser humano y del pecado y su castigo, del pacto de Dios con el hombre. Son puntos que se desarrollan de esa manera, se desarrollan así punto por punto, pero todos con pasajes de la Biblia como apoyo, con proposiciones que habíamos visto nosotros, que son palabras, sujeto predicado, proposiciones específicamente hechas para que para que fueran racionales. Así que hay una influencia del escolasticismo para hacer estas confesiones, sí, y era una respuesta a ese tiempo también. Habían silogismos que eran bien detallados cuando se presentaba teología. Así que la lógica era algo muy importante. Esto ya en las confesiones que luego se presentan. Y después, lo que les había mencionado también, la teología sistemática moderna. Eh, Esto, por ejemplo, eh, hay un papel de varios teólogos. Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, uno reformado que no falta es Berkhoff, por ejemplo. Antes de él, Hodge, Charles Hodge, de Princeton. Entonces, cada teólogo le da un papel central a lo que es la razón y emplea, hoy en día, todos los teólogos sistemáticos emplean términos técnicos tradicionales, es decir, no hay neologismos, no hay nuevos términos, pero sí se van construyendo proposiciones, se usan silogismos y siempre la teología sistemática hoy mantiene esa teología desde arriba, o la teología en las cosas así más abstractas. Eh, de esa, podemos decir que sigue teniendo eh, un énfasis más escolástico, ¿sí? Pero no podemos negar que eso es necesario. Necesitamos nosotros que la teología siga tratando y explicando para este tiempo lo que la gente necesita saber de Dios, de acuerdo a los pensamientos de este tiempo. Es decir, el teólogo sistemático va a tener la tarea de identificar el tiempo en el que estamos, la filosofía que hay y mostrar que la teología cristiana, que las enseñanzas de la palabra de Dios son la respuesta a este tiempo. Eso es algo, por ejemplo, que el teólogo sistemático busca hacer. Así que hay una prioridad siempre en lo que es la teología sistemática en algo más, vamos a decirle, más de arriba, más abstracto, más estructurado. Luego vemos un poco la ventaja
la ventaja que tiene la teología sistemática. Y podemos decir, hermano, que una de las ventajas es que hay ortodoxia. Es decir, cuando nosotros estudiamos teología sistemática, vamos a creer correctamente. Es decir, nos sirve para que nosotros podamos nutrirnos de doctrina, doctrina sana, doctrina correcta, y también nos permite enfocarnos en la herencia cristiana, pues la teología sistemática siempre se conecta con la tradición, es decir, con lo que antes se habló. Un teólogo sistemático, cuando va a tratar un tema, necesariamente tiene que identificar lo que se creía o lo que se decía sobre tal doctrina desde la Biblia, la patrística, la escolástica, los reformadores y este tiempo. Es decir, que hay un enfoque y muchas cosas nuevas hoy tal vez ya no tenemos para decir que hay algo nuevo, a no ser que sea una herejía, ¿verdad? Pero en cuanto a la ortodoxia o todo lo correcto, es algo que se estudia principalmente en el pasado. Entonces, la teología sistemática te ayuda a enfocarte en esa herencia cristiana, te conecta con el pasado, que es algo bueno también, no se desecha el pasado, sino que se aprende de él. Pero la desventaja también puede ser que es que al enfocarse principalmente en la razón, en lo correcto, en la doctrina correcta, no da muchas respuestas, por ejemplo, a lo que se tiene que hacer, qué tengo que hacer, y también a lo que yo tengo que sentir, qué tengo que sentir. Así que podemos decir que la teología sistemática se enfoca en esto. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos comunicables, incomunicables? Pero luego no explica cómo afecta o cómo debe de afectar esto a lo que yo hago cada día o cómo me puede ayudar en un tiempo de dificultad. Eso principalmente viene de lo que es pastoral. Y ahí radica también, hermanos, hay una gran importancia en el teólogo sistemático, pero también hay una gran importancia en el trabajo pastoral, porque el trabajo pastoral suple esa necesidad del hacer correcto, del sentir correcto. Pero enfocarnos demasiado en lo que es teología sistemática no nos aporta para el hacer y para el sentir. Y estas tres partes hay que tener en cuenta: ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Y también que si nos enfocamos demasiado en el pasado y podemos eh, olvidarnos un poco de lo que es la actualidad. El teólogo necesita conocer el pasado, pero vivir en el presente. Y a veces, cuando hay demasiado énfasis en el pasado, entonces a veces algunos quieren revivir el pasado, siendo que eso ya es imposible, ¿verdad? Así que se puede estudiar, por ejemplo, se estudia lo que es el movimiento puritano inglés y el puritanismo, cómo afectó también a Estados Unidos, pero no podemos pretender todos vivir como los puritanos, porque ya es otro tiempo, ¿verdad? No podemos ser puritanos del siglo XXI porque la historia no se puede repetir, ¿verdad? Eso es imposible. Tenemos que ver cómo es nuestro contexto y dar respuestas actuales sin sacrificar la escritura, o sea, sin ir al extremo de cerrarnos completamente o al extremo de mezclar todo lo que hay. Esto es un poco entonces lo que podemos decir sobre la teología sistemática. Y en este momento, hermanos, entonces, si hay alguna pregunta, alguna consulta, entonces podemos hacer un poco esto, podemos responder. Ahora queda el micrófono abierto para todos. Racionalismo que era, pastor. ¿Me El escucha? racionalismo. Y el Sí, racionalismo, hermano, busca principalmente la razón, ¿verdad? De ahí viene su nombre, tiene que ver con la razón.
Es un movimiento que enfatiza principalmente la razón humana, la reflexión humana. Y dentro del cristianismo tenemos que ser racionalistas, sí, porque tenemos que usar nuestra cabeza, tenemos que Claro. estudiar, Mm. pero también tenemos que entender que hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? No todo es solamente conocer, también hay que hacer, también uno tiene que sentir correctamente, ¿sí? Gracias, pastor. El hermano José pregunta, ¿qué va a salir en el examen? Todo. Mm. No, en cuanto a la evaluación, hermanos, no, si no hay más preguntas, cierro acá la grabación. ¿Ok?